El sermón se llama Una cosa he demandado al Señor y está basado en el Salmo 27, versos 4 al 8, que tiene que ver también con el Salmo que compartió el hermano Francisco, aunque no estábamos de acuerdo. Y si lo quieren leer, lo pueden estudiar. Yo voy a leer algunos versos nomás para que no sea tan larga la lectura. Y este sermón nace de una conversación que tuve con un hermano. Le pregunté cómo vivía su experiencia de iglesia. Y hubo algo en su respuesta que me quedó dando vuelta. Y pensando en eso, medité que todos nosotros deberíamos valorar el privilegio que tenemos de un espacio sagrado como este, ¿ya? Donde nos podemos conectar con Dios, con los hermanos, donde podemos cantar, donde podemos orar. Eso me llevó entonces a meditar en el Salmo 27 y en una frase que resume el deseo del rey David. ¿Ya? Todos tenemos deseos, ¿cierto? Deseamos muchas cosas, anhelamos muchas cosas, pero David escribió su deseo y lo hizo un canto, lo hizo un poema. Es el Salmo 27. En el verso 4 dice, una sola cosa le pido al Señor. Y es lo único que persigo. Interesante la palabra. Persigo, corro detrás de eso. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Y en el verso 8 y 9 dice algo que es tremendo. El corazón me dice, el corazón, algo adentro mío me dice, busca el rostro del Señor. Y yo, Señor, tu rostro busco. No escondas de mí tu rostro. Soy Polo siendo Polo. Soy bueno para llorar y bueno para cantar. Y el hermano Francisco también parece que tomó la misma costumbre. Que es una buena costumbre. Hay muchas razones por las cuales uno asiste a la iglesia, ¿verdad? Podemos venir porque es costumbre, porque así aprendimos a vivir nuestra fe, o porque nos traen. Una vez le pregunté a mi esposa, le dije a mi esposa, estaba preguntándome, ¿cuál es la razón que tenemos que ir a la iglesia? Y ella me dijo, es que eres el pastor. De hecho, en esta hojita, que es la guía de los coordinadores, aparecen unas preguntas que como algunos se las pasan por alto y otros las mencionan, pero como que no se capta. La primera pregunta es, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos aquí? La otra pregunta es, ¿cómo vinimos? ¿Ya? Porque a veces algunos vienen enfermos, preocupados, con lucha, con angustia. ¿Cómo me presento ante Dios esta mañana? El videíto ese que tiramos es para pensar en estas preguntas. No es un video nomás porque se ve bonita las olas y el sonido del mar, ¿ya? Sino es para que podamos pararnos un poquito, como dijo el hermano Oscar, detenernos un poquito a contemplar, por lo menos el día domingo, en qué estamos. ¿Ok? Muy bien. Algunos podemos mantener esta buena costumbre de congregarnos, pero muchas veces el deseo de venir se ha ido apagando. O podemos venir porque hay algo profundo en nosotros y es que deseamos encontrarnos con Dios y con su pueblo. Porque con Dios nos podemos encontrar todos los días. Dios siempre está. Con el pueblo no siempre nos podemos encontrar. ¿Ya? De esto es lo que habla el Salmo 27. No de una obligación, sino de un deseo profundo. Un deseo que obviamente no es posible. Porque el deseo es todos los días habitar en la casa del Señor. Hermano, cuando tú oras en tu casa, esa no es la casa del Señor. Eres tú y Dios. La casa del Señor es esta. Donde cuando el pueblo se reúne, eso es la casa de Dios. La vida de David estaba llena de deseos, como la nuestra. Pero había uno que los superaba a todos. No importaba la situación que estuviera atravesando. Su mayor deseo era siempre estar en la presencia de Dios. Por eso decía yo, Señor, busco tu rostro. Busco tu rostro. Yo no puedo asegurarlo, la Biblia no lo dice, pero hay algunos
eventos, algunas escenas en la vida de David que quizás podrían haber inspirado este salmo, y sobre eso quiero comentar dos escenas, luego una escena sobre el hijo de David y luego concluimos. La primera escena, vamos a ver, ahí está. David abandona la ciudad. Pueden mirar la escena y tiene varios detalles. David tenía varios hijos, uno de ellos se llamaba Absalón. Era un hijo muy amado de él. Era un hijo que había tenido que vivir en el exilio porque había matado a su hermano, porque ese hermano había abusado de su hermana. La historia de David es una historia trágica, ¿ya? O sea, si usted piensa que su vida es trágica, la vida de David era más trágica. Bueno, después de aparentemente 2 años, Absalón vuelve a la ciudad, pero su papá no lo quiso ver, le ocultó el rostro. La palabra clave de este sermón es rostro, ¿ya? Dice que no pudo ver el rostro de David, su padre, durante 2 años. Así que en esos 2 años, él comenzó una campaña electoral. Y así conquistaba el corazón de Israel. Aparentaba escuchar las necesidades del pueblo, estrechaba las manos, como todo buen político, y les hacía sentir que si él estuviera a cargo, las cosas serían muy diferentes. Según Samuel, versículo 15, verso 6, lo expresa de forma bien clara y franca. De esa manera se robaba el corazón de Israel. Bueno, fueron 2 años de conspiración, y cuando Absalón sintió que ya tenía la suficiente fuerza, ya tenía el suficiente apoyo, se rebeló contra el rey David. Así que de un día a otro, el rey, el legítimo rey de Israel, tuvo que huir de la ciudad. Ahí ustedes ven una imagen parecida. Y esta salida no fue como las anteriores. Antes, cuando él iba a una batalla, era con fanfarria, con bandera. No, esta vez salió con vergüenza, con la vergüenza de un padre que ha sido traicionado por su propio hijo, y sale con la cabeza cubierta, escondiendo el rostro, para que nadie lo viera, seguramente, los pies descalzos, no sé si es porque no alcanzó a ponerse las sandalias o los zapatos, o como una muestra de dolor, que era costumbre entre los judíos. Dejó atrás la ciudad, el palacio, el trono, pero dejó algo más importante atrás. Quizás por eso, cuando él iba saliendo, se le acercaron los sacerdotes, llevando sobre sus hombros el arca del pacto, que allá al final arriba se ve. ¿Qué era el arca? Era una cajita de madera cubierta con oro, que tenía unos anillos, unas varas, y sobre su parte superior habían unas figuras aladas que se estaban tocando. Y esa cajita representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que esta arca estuvo mucho tiempo lejos de Jerusalén, pero un día David la tomó y la trajo a Jerusalén. Entonces, cuando él iba huyendo, los sacerdotes dijeron, bueno, que se lleve el arca con él, que se lleve la presencia de Dios con él. Pero David le dijo, no, llévenla de vuelta, de regreso a la ciudad. Porque, 2 Samuel, versículo 15, verso 25, si hallo gracia delante de los ojos de Jehová, Él me hará volver y me hará ver el arca y donde habita el arca. David anhelaba la presencia de Dios. El arca representaba esa presencia, pero él sabía que la presencia de Dios no es algo que uno se puede llevar para la casa. No es algo que uno se apropia para asegurar el destino. Es como me convertí al Señor y se me solucionaron todos los problemas. Nada que ver. Ese evangelio no sé quién lo predica. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber luchas. Es la vida. Es el mundo caído donde vivimos. Pero él sabía que estando con Dios podía superar cualquier cosa. Así que mientras me imagino, bueno, no es tan difícil imaginarlo, ahí ustedes lo están viendo, mientras él va dejando atrás la ciudad, no puedo dejar de escuchar como un eco los versos del Salmo. Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Esa dolorosa mañana David estaba perdiendo muchas cosas.
Pero había algo que sabía que él no podía perder, y era su deseo por estar en la presencia de Dios. Hay cosas en la vida que solamente aprendemos a valorar cuando las perdemos. Yo hoy día amanecí melancólico. Me amanecí pensando en la abuela Imode, que era mi abuela, con mi primo José Luis, que falleció muy jovencito, en sus 20 años, y íbamos a acompañarla porque vivía solita. Pero ella se levantaba temprano y nos servía el desayuno. Hay cosas que valoramos solamente cuando las perdemos. Porque mientras están cerca y forman parte de nuestra vida cotidiana, casi no nos damos cuenta de lo valiosas que son. Pero cuando la pérdida, cuando la distancia física, geográfica o temporal en el tiempo, ¿verdad? Cuando esas cosas aparecen, esas cosas que pensábamos que eran seguras, que las teníamos garantizadas, se sienten de manera distinta en el corazón. David, cuando está en el exilio, comienza a darse cuenta de lo que ha perdido. Él sabía lo que había perdido, pero en la distancia lo sintió más fuerte. Y no era el trono, ¿ya? No era el poder lo que él anhelaba, que es lo que muchos seres humanos anhelan siempre, tener poder, posición, estatus. No, el ardiente deseo de David, él nunca en ningún salmo dice, devuélveme el trono, devuélveme el poder. Su más ardiente deseo era contemplar la hermosura de Dios. Eso era lo que lo movía a él. Volver a ese lugar donde estaba la presencia de Dios y junto al pueblo se reunía y cantaba y oraba. Y una vez que lo tomó el Espíritu, saltó, se desnudó y su esposa se avergonzó de él. Por eso quizá en esta circunstancia de pérdida, la Biblia no lo dice, es cuando él pudiera haber escrito un deseo y una petición. El corazón me dice, el deseo, el corazón me dice, búscalo. Y yo, Señor, tu rostro busco. Y la petición es, no escondas de mí tu rostro. Chiquillo, la oración no es un cajero automático. Y yo voy, le echo unas monedas y me sale, ¿verdad? O sea, le pongo la tarjeta y me sale el dinero, o esas máquinas dispensadoras que le pongo, aprieto el botón y me sale la bebida. La oración es otra cosa. La oración es estar en la presencia de Dios. Ya sea para pedir una cosa que nos tiene muy conmovidos, o solamente para estar con Él y contemplarlo. Yo, Señor, tu rostro busco, no escondas de mí tu rostro. Muchos años después, siglos después, en la historia de Israel, hay una persona que tiene ese mismo anhelo. Pero ese anhelo no aparece fuera de la ciudad, sino dentro de la ciudad. Aunque yo puse solamente una imagen porque si no hubiera sido mucho. Todos los judíos peregrinaban a Jerusalén. Jesús también lo hacía. En uno de esos peregrinajes, él llega a la ciudad, entra al templo para encontrarse con Dios. En ese lugar donde habitaba Dios, en ese tiempo, él anhelaba estar. ¿Pero qué se encuentra? Mesas, monedas, animales, compradores, vendedores. La casa de Dios convertida en un negocio. Por eso Jesús no puede reaccionar con indiferencia. Nosotros sí podríamos. Cuando ustedes observan ese tipo de iglesias convertidas en negocios, ¿les da lo mismo? A mí se me revuelve el estómago. Me dan náusea. Porque uno no puede ser indiferente a eso. Tampoco estoy criticando eso, pero yo no quiero saber nada de eso. Las palabras y acciones proféticas de Jesús quedaron registradas en el Evangelio. En Mateo 21, versos 12 al 13 dice que él recita esto. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y entonces se va. Dice, no puedo estar aquí. Se va de la ciudad y se queda fuera de la ciudad, contempla la ciudad.
Esa misma ciudad que David abandonó con la cabeza cubierta y los pies descalzos y con lágrimas en los ojos, recuerda las palabras de Isaías y Jeremías. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. Me imagino a Jesús, ¿verdad?, llorando sobre la ciudad santa. Y cómo no escuchar ese eco, ¿verdad?, de la antigua oración del rey exiliado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su majestad. Termino. Mientras meditaba, ¿verdad?, en los sentimientos de David, en los sentimientos de Jesús, yo me pregunto, ¿qué son nuestras demandas para el Señor? ¿Cuáles son los deseos que mueven nuestra vida? Tenemos un WhatsApp de oración. Allí expresamos deseos legítimos. ¿Qué pedimos? Salud para trabajar, trabajo para proveer para nuestras familias, bendición para proyectos que nos ayuden a avanzar en la vida. Incluso, si uno lee entre líneas, algunos buscamos afirmación, es decir, sentir que nuestra vida tiene valor y que aquellas cosas que hacemos tienen sentido. De ahí la pregunta, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Alguien me escucha lo que predico? Etcétera. Pero, terminando, me gustaría esta mañana animarles a pedir al Señor un deseo que supere a todos los otros deseos. Que pudiéramos orar. Quedó muy chiquitita, pero yo se las voy a decir. Señor, devuélveme el deseo por tu casa. Porque el deseo no es algo que nosotros podamos producir, lo dijo Mónica también. No es algo, es algo que el Espíritu tiene que generarnos. Por eso oramos. Nosotros quisiéramos cambiar a la gente. Yo como pastor quisiera cambiar a muchas personas. Pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Oro. Porque el único que puede cambiar o despertar los deseos de la gente es el Espíritu. Señor, devuélveme el deseo por tu casa. Devuélveme el deseo de tu presencia. Que mi corazón vuelva a buscar tu rostro. Cuando mi corazón se distraiga, atráeme a ti. Que no busque solamente lo que me puedes dar, sino tu rostro. Mi corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, busco tu rostro.